Sean bienvenidos, Dios les bendiga ricamente. Continuamos con esta serie de parábolas, la trilogía de Lucas 15. En esta oportunidad vamos a ver la parábola del Hijo Pródigo. A modo de introducción, la historia del Hijo Pródigo es una de las parábolas más conocidas y queridas de Cristo. Es una de las parábolas más extensas y con más detalles, y a diferencia de casi todas las demás, contiene más de una lección. Es por eso que la vamos a dividir. En esta oportunidad vamos a ver la primera parte y luego grabaremos la segunda parte. Luego escucharemos esa segunda parte. Bien, en esta parábola, como la parábola de la moneda perdida, como la parábola de la oveja perdida, es una respuesta de la murmuración de los fariseos a nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo que debemos tener en nuestra mente, dado que ese es el contexto a esta parábola. Como decía anteriormente, es muy extensa. Es por eso que vamos a ver y la vamos a dividir en dos partes, porque se la ha llamado la parábola del Hijo Pródigo, pero es una parábola que claramente nos habla no solamente de un hijo, sino de dos hijos. Y también esta parábola es una parábola que tiene muchos detalles, que contiene más de una lección. Bien, entonces vamos a leer en Lucas 15, versículo 11, parábola del Hijo Pródigo. También dijo, un hombre tiene dos hijos. Número uno, veremos los tres personajes que contienen esta parábola. Son tres personajes. El versículo 11 dice, también dijo, un hombre tenía dos hijos. ¿Quién es ese hombre? Bueno, ese hombre es el Padre. El Padre. Bien, el pródigo es ejemplo de un arrepentimiento total y sincero. El hermano mayor ilustra la maldad de los fariseos con su prejuicio e indiferencia hacia los pecadores que se arrepentían. El Padre representa a Dios, siempre dispuesto y gustoso para perdonar, con un anhelo constante por el regreso del pecador al seno de su hogar. Entonces, número uno, veremos a tres personajes en esta historia. El hombre que representa al Padre, que es una persona que siempre está dispuesto y gustoso a perdonar. Ese es Dios, es esa persona. Tiene un anhelo constante por el regreso del pecador al seno de su presencia. Y esos dos hijos están representados por dos tipos de personas. Bien, el pródigo, que es el hijo menor, es el ejemplo de un arrepentimiento total y sincero. Está representando a aquellas personas que están viniendo a nuestro Señor Jesucristo en fe. Pero también hay un hijo mayor, que es la representación de los fariseos, que no quieren. Es el hermano mayor. Ilustra esa maldad que tenían los fariseos con prejuicio, indiferencia hacia los pecadores de su época, que venían a Cristo. Entonces, en el versículo 11 tenemos que, a modo, el comienzo de esta parábola, vemos a tres personajes. Número 2, en esta parábola, vamos a ver una petición que es escandalosa. El versículo 12 dice, y el mayor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y le repartió los bienes. Vemos que él le pide y le dice al Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Por eso hemos dicho que en este punto tenemos una petición que es escandalosa. ¿Por qué? Porque esa petición equivale a desear la muerte en el contexto que lo dijo de su padre, porque no tenía derecho a una sola parte de la herencia mientras su padre siguiera con vida. No obstante, el padre en su clemencia y generosidad le concedió esa solicitud insolente y le entregó todo su parte de la herencia, que en ese caso sería la tercera parte de todo su patrimonio, ya que el derecho del primogénito, según Deuteronomio 21:17, asignaba al hermano mayor una porción doble. Este acto ilustra a todos los pecadores emparentados con Dios el Padre como fruto de su creación universal. Eso es lo que representa. Los cuales
desperdician los privilegios que pueden alcanzar por la fe y la obediencia y menosprecian cualquier relación personal con Él para dedicarse a una vida de indulgencia y pecaminosidad. Por eso decimos que es una petición escandalosa la que está llevando a cabo aquí el hijo menor. Verso 12, y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y le repartió los bienes con esa clemencia que caracteriza al Padre. Recuerden que el Padre es Dios. Número 3, en esta parábola vemos que él comienza a vivir perdidamente, viviendo perdidamente. El versículo 13 dice lo siguiente: no muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Juntándolo todo, dice la palabra de Dios, es evidente que el hijo pródigo convirtió su herencia en dinero y abandonó a su padre para aventurarse en una vida de iniquidad. Y luego comenzó a vivir perdidamente. No solo desperdició sus bienes con extravagancia, sino que también se abandonó con desenfreno en la inmoralidad, según el versículo 30. La palabra griega que se traduce perdidamente significa disoluto y alude a la idea de un estilo de vida vergonzoso y vicioso. Él comienza a vivir una vida vergonzosa y llena de vicios. Él convierte los bienes del Padre y va y los vende. Seguramente, como suele pasar cuando uno quiere convertir esos bienes materiales en dinero, siempre le rebaja el precio. Y posiblemente esto es lo que está haciendo el hijo menor. Por eso él está viviendo perdidamente, de acuerdo con el versículo 13. Número 4, vemos en esta parábola el arrepentimiento. El arrepentimiento. Seguimos leyendo, versículo 14. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Claro, él había malgastado lo que no le había costado absolutamente nada. Él es el hijo menor. Él de un día para el otro le dice al padre: Padre, no quiero nada de ti. Simplemente es un desprecio, como decíamos anteriormente, es una petición escandalosa. Y el hijo menor es como desearle la muerte al padre, porque es un absoluto desprecio. Él se va, él lo deja y se lleva sus bienes, los convierte en dinero. Ha malgastado todo con sus vicios, con sus deseos. Una persona que no tiene en su mente establecer algo firme en la vida, sino simplemente vivir para las pasiones y los deseos pecaminosos. Es tan así que al no producir absolutamente nada, se queda sin nada porque lo ha malgastado. Él está en una provincia alejada y comienza a faltarle. El versículo 15 dice: y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Él tiene que pedir trabajo y él no solamente busca algún trabajo particular, sino que le es asignado uno de los peores trabajos, lo cual esta parábola es algo muy fuerte. Cada vez se pone más tensa y más fuerte para la audiencia, porque él está respondiendo a nuestro Señor Jesucristo a la murmuración de los fariseos. Y está diciendo, y en la parábola nos está diciendo de que que es la representación de un pecador, pero también un pecador que es parte del pueblo de Dios, nada más y nada menos que está llegando a trabajar y a apacentar cerdos, que era un animal inmundo para el tiempo de nuestro Señor Jesucristo y lo sigue siendo para un judío hoy en día. Entonces la situación y el escenario cada vez se pone peor y él termina apacentando cerdos. El verso 16 dice: y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos. Aunque se utilizaban para alimentar a cerdos, las algarrobas no eran aptas para el consumo humano. Sin embargo, él llega a ese punto. En otras palabras, la única razón por la que no comía con los cerdos es que no podía hacerlo.
pero nadie le daba, dice el final del versículo. Ni siquiera podía mantenerse con limosnas. Su situación no podía ser más angustiosa. Por esta razón, simboliza al pecador alejado de Dios, que no puede salir de su situación por sus propios medios. Es muy triste, pero antes de venir a Cristo, los pecadores siempre están intentándolo, están tratando de buscar un medio para llegar a Dios. Y ese medio es muy conocido en nuestro ambiente y se llama religión. No es que estemos en contra de la religión, creo que existe la religión, por eso estamos hablando, y creo que hay una religión. Y esa religión es la que está marcada por la piedad. Y esa piedad da un fruto que son las obras. Eso se nos dice a lo largo de toda la Biblia y también se repite particularmente en el libro de Santiago, que dice algo así como esto: la religión verdadera es tener misericordia con las viudas, con los pobres, con el necesitado, y tener una vida de piedad. Pero es aquella religión la que está basada siempre, en primera y en última instancia, en la bondad de los hombres, en hacer algo para que Dios me dé algo, en tratar de agradar a Dios con nuestra propia capacidad para hacer obras. Y eso es lo que está pasando en el contexto. Eso es lo que está pasando con los fariseos. Eso es lo que pasa hoy en día con cualquier religión que está basada en las obras. Pero no puede hacer nada el pecador. Y Dios le está ofreciendo gracia y misericordia a través de Jesucristo. Y Él decide rechazar esa oferta por vivir una vida conforme a sus malos deseos, a sus malos pensamientos, a una mente caída. Decide rechazarlo y decir: no, yo voy a ir por este camino, cumpliendo la Torá, creyendo que por las obras de la ley va a ser salvo. Se nos repite una y otra vez en el Antiguo y en el Nuevo Testamento de que Abraham, ese personaje que es el padre de la fe, fue justificado, dice la palabra de Dios, no por obras, sino por la fe. Luego tenemos el arrepentimiento en el versículo 17 y el versículo 18. Y volviéndose en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Me levantaré, iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Vemos aquí un profundo arrepentimiento. Vemos aquí que él se volvió en sí, es decir, recuperó la conciencia al darse cuenta de que su pecado lo había dejado en la bancarrota y hambriento. Pudo pensar con más claridad. Al llegar a esa condición, se convirtió en candidato para la salvación. Muchas veces Dios nos mete en esos problemas, pero también es producto de nuestra propia naturaleza. Nuestros pecados nos atrapan, nuestros pecados nos llevan allí. Y como dice Mateo 5, del versículo 3 al 6, si nosotros leemos allí, en el libro de Mateo, en el versículo 5, del versículo 3 al 6, dice lo siguiente: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Noten esto: el hijo pródigo no es hasta que está sufriendo, no es hasta que está experimentando la distancia que existe entre el Padre y Él, representación de la distancia que existe entre un pecador imperfecto y un Dios santo, santo, santo.
Y él llega a una pobreza en espíritu, no una pobreza material, aunque él lo tuvo, pero una pobreza en espíritu. De hecho, hay mucha gente que es pobre material. De hecho, se conoce que la inflación y la pobreza en el mundo es mucho más, son más los pobres que los ricos. Sin embargo, la pobreza material no quiere decir que haya una pobreza espiritual, todo lo contrario, sino que vemos que la pobreza en espíritu es realmente renunciar a los medios que anteriormente hablábamos como religión, cumplimientos de leyes, cumplimiento de días, cumplimiento de comidas y de todo lo que tenga que ver con diferentes cosas que quieran hacernos creer que llegamos a Dios por esos medios, rechazando solamente nada más y nada menos que la cruz y la fe en nuestro Señor Jesucristo. Solamente por fe, solamente por gracia, únicamente por creer en Cristo es donde tendremos entrada al reino de Dios y posteriormente al cielo. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos reciben consolación. Ese es el llanto, no un llanto simplemente porque no tengo lo que quiero. Es un llanto por mi pecado, es quebrantarme porque sé que le he fallado y he quebrantado la voluntad de Dios. Bienaventurados los mansos. Nada de manso hubo en el hijo que le deseó prácticamente la muerte y se llevó sus bienes. Pero él está arrepentido. Él quiere volver a su casa, al Padre. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Versículo 19. El versículo 18 dice: me levantaré e iré a mi Padre, y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Noten que él no solamente se dio cuenta que había pecado contra el Padre, contra su Padre celestial, que también es una representación del Padre celestial, sino que se había dado cuenta que había pecado contra Dios, el Dios del cielo. Ese es el verdadero arrepentimiento. No es un arrepentimiento solamente meramente humano con lo que veo. Yo quizás a mi Padre lo puedo ver, es una persona, sí, pero Dios no lo veo. Simplemente tengo fe en Él. Tengo fe por la palabra. Y la fe viene por el oír la palabra de Dios. Y saber que Dios existe, que Dios es veraz, y que Él está, y que todo lo que respira alaba a Dios. Entonces, Él reconoce que ha pecado contra el cielo y luego contra el Padre. Y recita casi como de memoria estas palabras. Y el verso 19 dice: ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Su arrepentimiento va mucho más allá. Ya él no quiere, no reclama nada, sino que se baja cada vez más. Si él era parte de la herencia de lo que tenía el padre, llega al punto de decir: voy a trabajar y ser una persona igual como uno de los jornaleros que trabajan en aquella finca, en aquel espacio de mi padre. Verso 20 dice: y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió, y se echó sobre su cuello, y le besó. Número 5, aquí tenemos la misericordia del Padre. La misericordia del Padre. Lo vio su padre. Es evidente que el padre había esperado y anticipado el regreso de su hijo. Él corrió. El padre corrió. El entusiasmo y el gozo del padre por el regreso de su hijo son algo innegables. Este es un atributo magnífico de Dios que lo distingue de todos los dioses falsos inventados por humanos y demonios. Son dioses que no pueden anticipar el regreso del Hijo. Son dioses que no pueden correr, son dioses que no pueden buscar a ningún pecador. Pero eso es lo que lo distingue. Ese es su atributo. Ese es Dios. Él no es indiferente ni hostil, sino un Salvador por naturaleza que anhela ver a los pecadores arrepentirse y se regocija tan pronto lo hacen.
Dios es eso. Ninguna persona merece gracia. Si Dios no salvase a ninguno, si Dios no saldría al encuentro de ninguno como Él está saliendo al encuentro de su Hijo, ninguno pudiese llegar a la presencia de Dios. La palabra de Dios es clara de que nosotros nos hemos alejado. No hay quien busque a Dios, ni siquiera hay uno, dice el libro de Romanos en el capítulo 3. El libro de Efesios capítulo 2 dice que todos hemos muerto, producto de nuestros delitos y pecados. Vaya que no tenía pecado este hijo. Había deshonrado a su padre. Le había deseado la muerte. Ese es el equivalente en aquel tiempo, el llevarle la herencia. Lo había malgastado todo, lo cual significa que no tenía ni siquiera algún respeto por lo que le había costado la herencia al padre. Quizás años llegara a tener eso. Sin embargo, él lo menospreció y en un poco tiempo él había desperdiciado todos sus bienes viviendo perdidamente. Sin embargo, Dios no está ofendido. Sin embargo, el Padre no está enojado. El Padre no lo está esperando para darle su merecido. El Padre no lo está esperando para castigarlo. El Padre no lo está esperando. Y esa va a ser la sorpresa de los fariseos. De hecho, ese es el punto principal de esta parábola. Es el recibimiento del Padre, porque la murmuración que llevan a cabo los fariseos es cómo Dios va a perdonar a las prostitutas, cómo Dios va a perdonar a los pecadores de aquel tiempo. Por supuesto, eso aplica para este tiempo. Y siempre hay gente que está criticando, y está criticando a los pecadores. Las iglesias protestantes se caracterizan porque hay personas que han vivido una vida perdidamente como este hijo menor. Y somos criticados por eso. Hay muchos pabellones en los servicios penitenciarios que están llenos de protestantes. Y esas personas son muy mal vistas por todos sus pecados y sus delitos. Y están pagando pena, pero allí está. Y ese es Dios. Y ese es Dios quien está perdonando y está salvando. Y él recita, y es una frase que él se repite y dice: yo no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros. Y el Padre, quien es la representación misma de Dios, que no es hostil, sino que es un salvador por naturaleza, Él salva, Él perdona. Desde la caída hasta la consumación, Dios ha procurado salvar siempre y seguirá salvando a los pecadores con regocijo y celebración celestial cada vez que uno se arrepiente y es hecho hijo suyo. Él se ha arrepentido y Él está llegando al Padre. Y el Padre fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Probablemente alguien sí estuvo mirando al Padre hacer eso. Debió haberse burlado porque no era algo común para esa época. Probablemente él salió corriendo sin importarle el que dirán, lo cual eso en aquel tiempo era algo que causaba mucha deshonra. Sin embargo, él va al encuentro de su hijo. El verso 21 dice: y el hijo le dijo lo que había dicho y lo que probablemente había repetido durante todo el camino. Padre, era un verso que él ya de memoria lo sabía: he pecado contra el cielo y contra ti. Más allá de decirlo de memoria, es algo que sale de su corazón. Es algo que él quería darle a entender a su padre. Es algo que él quería repetir una y otra vez, porque realmente lo sentía en su corazón. Él estaba confesando lo que había sucedido en él. Había llegado a la profundidad y se había descubierto cuán malo era, cuán pecador era. Y eso es lo que nosotros debemos entender al leer esta parábola. Es que nosotros somos pecadores, que tenemos dos oportunidades: o estamos en la vereda donde están los fariseos que murmuramos, o estamos en la vereda en la cual estamos el hijo pródigo, porque todos somos parte de esa condición. Somos pecadores que nos hemos alejado de Dios, y es por medio de Cristo que podemos llegar
al Padre. Si estamos pensando de que somos diferentes a otros y no somos tan malos simplemente porque no hemos cometido, quizás no hemos matado, quizás no hemos robado a gran escala, pero debo decirles de que todos hemos cometido pecado. Y un pecado nos ha hecho ya, nos ha condenado y nos ha puesto la condición de que nosotros mismos hemos infringido toda la ley de Dios, lo cual estamos sin esperanza, sin salvación. Es Cristo quien nos puede salvar, ese Dios mismo que descendió del cielo y murió por los pecadores y resucitó al tercer día. Y si crees en Él, aunque estés muerto, vivirá. Esa es la promesa. El que cree en mí no verá la muerte, sino que verá la vida. Esas son las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Si creemos en Cristo, tendremos la vida eterna. San Juan 17, en el versículo 3 dice: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, Padre, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. Noten que la vida eterna no solamente consiste en creer en Dios, sino conocer en Cristo. Él pone esa letra I, lo cual se pone igual a Dios. La vida eterna consiste en conocer al Padre y al Hijo. El versículo 21 dice: y el Hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu Hijo. Note que el Hijo no alcanzó a terminar el discurso de arrepentimiento que había ensayado porque el Padre le interrumpió para concederle el perdón total. Esto ilustra cuán deseoso está Dios de perdonar. Pero el Padre dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies. Esta es la misericordia de Dios, agasajando a un hijo que lo ha deshonrado, un hijo que no ha cumplido sus expectativas, un hijo que no ha llevado una vida que él esperaba, sino todo lo contrario. Ha malgastado todo, como lo hemos dicho anteriormente. Pero Él es misericordioso. Este Padre es la representación de un Dios mismo que está llamando al arrepentimiento y les dice: saquen el mejor vestido. Dios nos viste de esa manera cada vez que venimos a Él. Les pone un anillo en su mano y le calza sus pies. Es una representación misma de lo que significa venir a Dios. Dios ni siquiera tiene una sola palabra de amonestación para el pasado. Él no le dice: viste que yo te dije que te iba a pasar eso. Él no le dice nada de eso. No apela a su culpa como cualquier padre lo hace, pecador, que lo único que hace es acusar a su hijo. El Padre expresó sin restricción el amor que sentía por su Hijo y expresa su gozo por haberle hallado que él estaba perdido. Cada uno de los regalos del Padre representa algo único acerca de su aceptación del Hijo. Él le da el mejor vestido. Estaba reservado para el huésped de honor y se lo da a su Hijo. Le da un anillo, un símbolo de autoridad. Le da un calzado. Por lo general no eran usados por esclavos, y aquí representa su restauración plena a la condición de hijo. Él le dice, el hijo venía con una idea de decir: bueno, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros. Y Dios no solamente le dice eso, Él implora por perdón y Dios lo recibe, no le recuerda el pasado, el Padre lo perdona, lo viste, le da un anillo y lo calza, lo pone en lo más alto, y eso es lo que hace Dios con un pecador. Le da un cielo que nunca, jamás habría podido imaginar y alcanzar ningún hombre, ni hasta el más moral y prolijo que haya vivido en esta tierra, porque no lo somos, no lo podemos hacer. Todos somos iguales, todos somos iguales delante de Dios, estamos muertos en nuestros delitos y pecados, y el pecado merece la muerte, y si estamos vivos es por misericordia de Dios. Por eso es que en cuanto antes escuches el mensaje de salvación, en cuanto lo que más puedas es ir a Dios,
Siempre que pienses en un mañana, nunca estás pensando en Dios con respecto a tu arrepentimiento. El arrepentimiento debe ser hoy, hoy. El versículo 23 dice, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque mi hijo muerto era, y ha revivido, se había perdido, y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. El versículo 24 y el versículo 23. Vemos que el Padre comienza a hacer fiesta y en eso consiste. Ese es el punto, el cenit, el punto máximo de esta parábola, lo cual debió haber sido una bomba para los fariseos, que no aceptaban y nunca aceptaron que entraran al reino de los cielos los pecadores, los publicanos, las prostitutas. Pero eso es lo que está enseñando nuestro Señor Jesucristo. No solamente están entrando, sino que ya les está haciendo fiesta. Y esa es una gran realidad. Él está matando el becerro gordo, reservado único y exclusivamente para las ocasiones más especiales, como un sacrificio, una fiesta de gran celebración. Todo esto simboliza la abundancia exuberante de las bendiciones de la salvación. Lo vemos en Efesios capítulo 1, en el versículo 3, en el capítulo 2, en el versículo 4, el versículo 7. Por supuesto, hay un hijo mayor que dice en el versículo 25 que no estuvo de acuerdo con esto. No estuvo de acuerdo con la fiesta. El hijo mayor representa, simboliza a los fariseos y a las personas que ejercen una religiosidad hipócrita, porque permanecen cerca al lugar donde vive el Padre, o sea, el templo, pero ignoran su propio pecado y carecen de amor real por el Padre, ya que no se identifican con Él en su gozo. Tampoco les interesa en lo más mínimo que los pecadores se arrepientan. Eso es lo que son los fariseos, que es una representación de los religiosos hipócritas de aquel tiempo y de este tiempo. Pero Dios está haciendo una fiesta para aquellos que vienen a Él. Por eso te pido en esta oportunidad que estás escuchando este mensaje, que te vuelvas a Dios, que confieses tu pecado, que no te apoyes en la Torá, que no te apoyes en la ley, que no te apoyes en la moral, que no te apoyes en lo buena persona que sos, sino solamente extiende tu mano y dile, Dios, sé propicio a mí, que soy un pecador. Me levantaré e iré a mi Padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Esas fueron las palabras del hijo menor que cometió tal acto de deshonra al Padre, pero estuvo dispuesto a venir al Padre. Y el Padre es la representación de Dios, un Dios amoroso, no es un Dios hostil, es un Dios salvador por naturaleza que está dispuesto a salvarte. Oramos. Padre, queremos darte gracias por este mensaje. Gracias porque esta es una de las parábolas más conocidas que existe en el mundo cristiano, a tal punto que sale los márgenes y se ha escuchado por muchos lugares. Pero yo te pido en este momento que todos aquellos que lo están escuchando, a través de tu espíritu, tú produzcas ese arrepentimiento y que ellos vayan a ti. Y sé que tú eres un hombre, eres una persona que está dispuesto a perdonarlos, una persona que va a correr como lo hizo el Padre, este hombre, esa representación de un Dios personal que corre a salvar a los pecadores. Es evidente que si alguno de nosotros vamos a ti, no es porque nosotros hemos sido más inteligentes o hemos tenido una capacidad diferente para arrepentirnos que otros, sino que tú nos estás llamando, dándonos vida y escuchando el mensaje de tu palabra. Te pedimos que el Espíritu Santo esté obrando en aquellos que aún no han nacido de nuevo y llamándolos al arrepentimiento, porque esa es tu voluntad, dándoles una nueva vida, dándoles un vestido, un anillo y un calzado nuevo. En el nombre de Jesús te lo pedimos.
y te damos gracias. Amén.